Bueno, pues en esta tarde vamos a hablar de un tema que es el origen del mal, ¿no? Que es una traducción del pastor John MacArthur, que he pensado que también pues, nos viene bien a la hora de presentar el Evangelio a las preguntas que nos suelen hacer tantas personas acerca del mal, ¿no? Así que quería compartir este tema para que nos ayude a estar preparados, ¿no? Para presentar defensa de las cosas que creemos, Señor. Me imagino que algunos estudiosos de entre nosotros habrán ya meditado sobre esto, ¿no? Yo no lo he hecho en la profundidad que lo hace el pastor MacArthur, y por eso quería compartirlo con vosotros, ¿no? Porque nuestro mundo realmente está preocupado por los orígenes, ¿no? Eso lo escuchamos a menudo, ¿no? Lo leemos todo el tiempo en los periódicos, en la televisión. En cada una de las principales revistas se analizan los orígenes, ¿no? Cómo llegaron a ser las cosas tal y como son hoy día, ya sea en términos del universo físico o espiritual, o en términos de la sociología o de la anatomía humana. Y para saber la verdad sobre los orígenes, tenemos que remontarnos al libro del Génesis, ¿no? Volver a la Biblia, porque Dios nos ha dado toda la historia de los orígenes en el libro del Génesis. Génesis significa origen o principio de una cosa. Y en Génesis capítulo 1 y 2 se encuentra el origen del universo físico tal como lo conocemos. Y en Génesis 3 se encuentra el origen del mal. Vamos al capítulo 3 de Génesis. Quiero leer este pasaje solo para refrescar tu mente, porque seguro que lo has leído muchas veces. Y dice: después de los 6 días de la creación, Dios reposó. Todo lo que él había hecho, según el capítulo 1, versículo 31, era muy bueno y Dios descansó. Había creado un universo perfecto, pero vivimos en cualquier cosa menos en un mundo perfecto. Y hay una razón. Cuando se llega a este capítulo 3, tiene lugar una escena dramática, y esta es la razón por la cual el mundo está como está, ¿no? Y leemos, ahora sí: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y el verdadero diagnóstico de la condición humana se deriva de este evento. Dios, el creador del universo, es todo bueno y solo bueno. Y su creación original era buena y solo buena. La bondad de su creación era el reflejo de la bondad de su naturaleza. Ahora, déjame ser un poco filosófico contigo aquí, ¿no? Y decir que Dios no es el autor del mal. Si Dios creó el mal, entonces Dios sería tanto bueno
como malo. Y si Dios fuera bueno y malo, no habría esperanza para el triunfo final del bien que la Biblia promete. Si Dios fuera malo, no podría, por lo tanto, triunfar sobre el mal, por lo que el bien no podría triunfar. Si Dios fuera la fuente del mal, Él mismo tendría que ser el mal. Y si Él mismo fuera malo, entonces no podría haber base para la salvación. Porque Dios no podría salvarnos del mal si el mal está en su naturaleza. Entonces, la revelación bíblica de la bondad original de la creación protege la bondad de Dios y pone la fuente del mal fuera de Dios. Solo si la fuente del mal está fuera de Dios, puede Dios conquistar el mal y puede Dios salvar a los pecadores del mal. Y en adición a esto, como una nota a pie de página, digo esto. Si Dios usó cualquier tipo de evolución para crear, la evolución dependería de la decadencia y de la muerte, con todos los efectos o reflejos del mal. Entonces, si Dios usó cualquier tipo de evolución para crear, Dios creó el mal, porque Él crearía la decadencia y la muerte. Y si Dios usó alguna forma de evolución, entonces su creación no fue del todo buena, no fue perfecta cuando la creó. Y es lo que es ahora debido a la decadencia y la muerte que debe haber usado en su creación, que son evidencias del mal. Entonces Dios debería ser malo. Nuestro Dios no es malo. Dios es todo bueno y solo bueno. La pregunta entonces es, ¿de dónde viene el mal? Y la respuesta es que solo sabemos lo que sabemos de la Biblia. No, es inútil especular sobre esto. Nadie niega que haya maldad en el mundo. Todo el mundo lo admite. No todos admiten que somos depravados y que el pecado original está en nosotros. No todos admiten que somos malvados hasta la médula. Pero todos admiten que hay maldad en el mundo hasta cierto punto. Y de hecho el tema del problema del mal en el mundo realmente ha ocupado las mejores mentes de la historia. Ciertamente podríamos estar de acuerdo que nunca ha habido ni a una persona con mayor talento, con una mente tan brillante como en tiempos modernos como Albert Einstein. No solo fue el mejor científico de este siglo pasado, sino quizás el mayor intelecto que hemos conocido en tiempos modernos. Y para Albert Einstein, el gran científico que fue, la gran mente que fue, la barrera intelectual más difícil no fue la cuestión de Dios creando el mundo. La razón de causa y efecto no fue difícil de entender para Einstein. Él vio que el universo era un efecto y tenía que tener una fuente. Vio que el universo estaba diseñado y que tenía que tener un diseñador. Vio que estaba ordenado y que tenía que salir de una mente ordenada. Y así Einstein concluyó que debe haber una mente detrás del universo. Rechazó la idea que la materia simplemente chocaba sin cesar en el espacio hasta que por el azar se formó el universo como ahora existe, ¿no? Que ahora existe. Y como lo expresó, y cito, el universo revela una inteligencia de tal superioridad que eclipsa a toda la inteligencia humana. ¿No? Einstein no se desconcertó por la creación de Dios y de verlo como el creador. Lo que realmente confundió a Einstein fue algo mucho más difícil que la doctrina de la creación. Fue el problema del mal y del sufrimiento. Sabía que tenía que haber un diseñador y él experimentó una gran angustia mental acerca de cómo sería el carácter de ese diseñador. ¿Cómo podría Dios ser bueno y sin embargo permitir que le sucedan cosas terribles a las personas? Einstein no pudo resolver el problema del mal y del sufrimiento habiendo un Dios bueno, por lo que se apartó completamente del Dios de la Biblia. El Dios en el que había sido criado en el judaísmo para creer.
Lo que realmente hizo tropezar a Einstein fue que él era un determinista. Es decir, veía a los seres humanos como máquinas complicadas, los vio haciendo simplemente lo que estaban programados para hacer por fuerzas naturales e irresistibles. De hecho, Einstein llegó a la conclusión de que los seres humanos eran como juguetes de cuerda. Les das cuerda y hacen lo que están hechos para hacer. Si eso es así, concluyó, no puede haber tal cosa como la moralidad. No puede haber tal cosa como correcto o incorrecto. No puede haber tal cosa como el pecado. No puede haber tal cosa como la culpa. Si las acciones de una persona se determinan por una mente cósmica que le hace hacer lo que fue diseñado para hacer como un juguete de cuerda, entonces no puede ser responsable de lo que hace ante Dios. Esa persona, dijo Einstein, no es más responsable de lo que hace que una piedra es responsable de dónde va cuando alguien la tira. ¿Quién es responsable? Bueno, Dios tiene que ser responsable, concluyó Einstein. Pero si Dios es responsable, entonces no puede ser un Dios bueno, ya que sería responsable del mal. Y si Dios es responsable, el Dios del judaísmo o el Dios del cristianismo nos hacen hacer cosas malas y buenas. Si, como dijo Einstein, Dios fuera así, estaría constantemente juzgándose a sí mismo como malo. Bueno, Einstein no podía aceptar eso. No podía aceptar que Dios pudiera ser tanto bueno como malo. Y así determinó que no había ningún Dios personal en absoluto. Y rechazó al Dios del judaísmo, rechazó al Dios del cristianismo, rechazó al Dios de la Biblia y concluyó que Dios existe como una mente cósmica impersonal. Simplemente una fuerza racional que le dio al mundo su estructura racional. Y la premisa de Einstein de que los seres humanos no eran más que robots se basa en el hecho de que una mente impersonal y racional creó a esos robots. Pero no podía ser un Dios personal con ninguna naturaleza personal. Bueno, Einstein estaba equivocado y nunca lo entendió. Ni siquiera llegó al lugar donde entendió completamente a Dios como la fuerza en la creación. Por eso nunca se sintió satisfecho y murió sin haber identificado realmente el verdadero poder en el universo. Pero Einstein estaba equivocado acerca de Dios. Dios es un Dios personal y Dios no es responsable del mal. Y el problema de Einstein es que no creyó sus propias escrituras, las escrituras del judaísmo. Ahora, cuando se trata del origen del mal, tienes varias opciones. Y estas son las opciones más comunes. Puedes tomar la opción de Einstein, ¿no? Que existe un poder cósmico que no se puede conocer, impersonal, algún tipo de poder racional que no tiene personalidad, que no se relaciona, ninguna capacidad de conexión con nosotros, solo un poder eterno cósmico, un poder racional que hizo comenzar todo en nuestro universo. Puedes tener ese punto de vista. Él no es personal, no se puede conocer o ser conocido. O tener un segundo punto de vista. Puedes tener la opinión de que Dios ni siquiera existe. Esa es la opinión del ateo intelectual que dice, no hay ninguna fuerza, no hay ningún poder, no hay una mente racional, no hay absolutamente nada ahí fuera. La realidad se hizo a sí misma. Y como no hay Dios, en realidad no hay bien ni mal. Esas son cosas que están sujetas a determinaciones que los seres humanos establecen, pero no hay ni bien ni mal. O podrías tener otro punto de vista, ¿no? Puedes considerar que el sufrimiento, el mal y la muerte no existen realmente. Dios es bueno y por lo tanto todo es bueno. Es decir, que el mal es una ilusión, el sufrimiento es una ilusión y la muerte es una ilusión. Y dices, ¿quién en el mundo podría creer tal cosa? Bueno, pues la secta, conocida como la Iglesia de la Ciencia Cristiana, cree eso. La Iglesia de la Ciencia Cristiana, hermanos, ni es cristiana ni es científica. Son como las uvas nueces. ¿Alguna vez has visto eso? Las uvas nueces.
No son uvas ni son nueces. Y la iglesia de la ciencia cristiana no es cristiana ni es científica. Está mal llamada la iglesia de la ciencia cristiana. Por cierto, los hindúes también dicen que el universo entero es una ilusión. Entonces, puedes tomar algún tipo de enfoque místico, esotérico de la realidad del mal y estar de acuerdo con esas personas. En cuarto lugar, se podría decir que Dios está más allá del bien y del mal. Dios es trascendente y no puede ser definido por ningún concepto humano. Eso se acerca mucho a la perspectiva de Einstein, que Dios ni siquiera se mete en lo de aquí abajo. Él está más allá de eso. Tal vez sea como el Dios de los deístas, ¿no? Es el Dios que lo ha hecho todo, pero que no se conmueve por nada, no se ve afectado por nada. O bien puedes considerar que Dios tiene un poder limitado. Esta es otra opción, ¿no? Y esta es una nueva teología que surgió hace una década o por allí en Estados Unidos. Y es difícil de creer esto, pero también fue dentro del marco cristiano, evangélico. Y se le llama la teología del proceso. Esa es la idea, que Dios está en proceso. Que Dios está tratando de llegar a donde quiere llegar, al igual que nosotros estamos tratando de llegar a donde queremos llegar. Que hay cosas malas que pasan porque Dios no puede detenerlas. Este es el Dios del rabino Kushner, quien escribió: cuando a las personas buenas les suceden cosas malas. ¿Has oído hablar de ese libro? Bueno, el Dios del rabino Kushner era un Dios que no había llegado a ser lo que realmente quería ser. Como ser un Dios completamente bueno y un Dios completamente soberano y tener control absoluto sobre todo. Porque todavía no había llegado ahí. Estaba en proceso, ¿no? Esto realmente ha invadido el evangelicalismo, por poner una palabra, hacer una traducción, ¿no? O el mundo evangélico. Y ahora tenemos a estudiosos evangélicos, entre comillas, que defienden esto acerca de Dios, que Dios no sabe. Acabo de leer un material publicado en un seminario evangélico de un hombre que dice que Dios no sabe lo que sucederá en el futuro. La razón por la que no sabe lo que va a pasar es porque no ha pasado. Y no se puede saber nada hasta que pase. Y se dejan atrapar por la imaginación de este tipo de razonamiento. Entonces, o bien crees que Dios no es Dios, solo hay un poder cósmico ahí fuera, crees que Dios no existe en absoluto y que nada es igual a todo, o crees que el sufrimiento, el pecado y la muerte no existen, que son solo una ilusión, o crees que Dios trasciende a todas esas cosas y no le afectan y por lo tanto no es responsable del mal, o crees que Dios está en proceso y esa es la visión nueva y popular, ¿no? Que Dios realmente tiene buenos deseos, pero que realmente no es lo suficientemente soberano para llegar a donde quiere llegar tan pronto como le gustaría llegar. Otro punto de vista que puedes agregar a todo esto es uno muy antiguo, que dice que Dios hizo el mal. Y hay personas que enseñan eso, ¿no? Estuve leyendo un poco esta semana sobre esto, que Dios hizo el mal, Él creó el mal para buenos propósitos. Quería influir algunos buenos propósitos y necesitaba hacer el mal para cumplirlos. Así que creó el mal por buenos propósitos. Bueno, ninguna de estas cosas es verdad, ninguna de ellas. A pesar de lo que Einstein pensó, Dios es personal y Dios se relaciona. Dios es bueno y Dios existe. El pecado también, y el sufrimiento y la muerte. Y solo un necio vería eso como una ilusión. Dios no está más allá del bien y del mal, en el sentido de que no es tan trascendente como para no ser plenamente consciente del bien y del mal y tratar con ambas cosas. Dios no tiene un poder limitado para que no pueda hacer lo que quiere, ni es como el resto de nosotros, que luchamos para llegar a una parte, pero aún no hemos llegado ahí. Y finalmente Dios no creó el mal. Y déjame ponértelo muy simplemente. Dios no es responsable del mal. Sus criaturas lo son. Lo repito, Dios no es responsable del mal. Sus criaturas lo son.
Escucha esto con cuidado. Todo lo que Dios creó fue muy, ¿qué? Muy bueno. Todo. Eso se confirma a lo largo de toda la Escritura. En el capítulo 1 de Habacuc dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Él no puede aprobar el mal o contemplar el mal. En 1 Corintios 14:33 dice, Dios no es el autor de la confusión. La confusión es un producto del pecado. 1 Juan 1:5 dice, Dios es luz y en él no hay tinieblas. Santiago 1:13 dice, Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. 1 Juan 2:16 dice, todo lo que hay en el mundo, categóricamente todo el mal, la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos, el orgullo de la vida, no proviene del Padre. Salmo 5:4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, ni el malo habitará contigo. De hecho, en una nota positiva, en Isaías 6, los ángeles clamaban a Dios que Dios era santo, santo, santo. Y por supuesto puedes ver eso cuando Jesús vino al mundo. Cuando Dios vino en carne humana, Él era santo, inofensivo, sin mancha, separado de los pecadores. Dios no es malo, Dios no hace el mal. Él no puede ser tentado a hacer el mal. Él nunca tienta a nadie a hacer el mal. Dios no es responsable del mal. La fuente del mal, la fuente del pecado está fuera de Dios. Cuando Dios creó a los ángeles y Dios creó a los humanos, les dio inteligencia, les dio razón y les dio elección. Y ahí hay una secuencia. Pongo estas palabras en ese orden por un propósito, ¿no? La inteligencia les dio la capacidad de entender las cosas. La razón les dio la capacidad de procesar esa comprensión hacia un comportamiento. Y la elección les dio la libertad de determinar ese comportamiento. Inteligencia, razón y elección. En pocas palabras, con lo que sabían y con la capacidad que tenían para procesar esa información, tendrían que elegir. Ya sea que sean ángeles u hombres, tendrían la opción de obedecer a Dios o no obedecerle. Escucha esto, desobedecer a Dios fue el inicio del mal. El mal no es la presencia de algo, el mal es la ausencia de justicia. No puedes crear el mal porque el mal no existe como una entidad creada, no existe como una realidad creada. El mal es un negativo, el mal es la ausencia de perfección, es la ausencia de santidad, es la ausencia de bondad, es la ausencia de justicia. El mal se hizo una realidad solo cuando las criaturas decidieron desobedecer. El mal comenzó a existir inicialmente en la caída de los ángeles y luego en la caída de Adán y Eva. Solo ponlo de esta manera en tu mente. El mal no es una cosa creada, el mal no es una sustancia, el mal no es una entidad, el mal no es un ser, el mal no es una fuerza, el mal no es un espíritu que flota ahí en la atmósfera. El mal es la falta de perfección moral. Dios creó la perfección absoluta. Donde quiera que exista una falta de eso, el pecado existe. Y eso no puede existir en la naturaleza de Dios o en cualquier cosa que Dios hace. El mal llega a existir cuando las criaturas de Dios no alcanzan el estándar de la perfección moral. Ahora, déjame llevarte un paso más adelante y decir que Dios no creó el mal, no es el autor del mal, no hizo el mal, pero escucha atentamente, esto es muy importante. Dios sí decretó usar el mal como parte de su plan eterno. ¿De acuerdo? No será culpable por ello. Él no lo trajo a la existencia. Eso sería imposible porque Dios es bueno, todo bueno y solo bueno. Por lo tanto, todo lo que sale de Él es bueno y solo bueno. Por lo tanto, Dios solo puede producir el bien. Y lo que es malo no es sino la ausencia de ese bien, que es una elección hecha por los razonamientos basada en la información revelada a través de sus criaturas. Pero a Dios esto no le pilló por sorpresa.
Él es omnisciente, sabía lo que iba a pasar. De hecho, Dios decretó que el mal sería parte de su plan. Él no es el creador del mal y no es la causa del mal. Él no trajo el mal a la existencia en un sentido cósmico y no trajo el mal a la existencia en un sentido personal. Él no es la causa del pecado, ni es la causa de los pecados en la vida de las personas. Pero Él usa el mal para sus propósitos. Y es por eso que en Isaías 45:7 anota esto, puede que te encuentres con esto en las Escrituras, dice, Dios crea la calamidad. Y algunas traducciones antiguas dicen que Él crea el mal. Esa es una traducción realmente pobre y no es verdad. Dios crea la calamidad. Si lees el contexto de Isaías 45:7 está claro que el problema ahí es el juicio. Dios no crea el mal, pero Dios trae juicio sobre el mal, creando así la calamidad por la cual el mal es juzgado. Ahora, escucha esto con atención. Las Escrituras reveladas por Dios siempre asignan la culpa y la responsabilidad por todo pecado a las criaturas, nunca a Dios. Nunca a Dios. Y, hermanos, eso es todo lo que sabemos. ¿De acuerdo? Te he llevado a lo más profundo que puedo ir. No hay más donde ir. Eso es todo lo que sabemos. Más allá de eso, pues operamos en la fe. Sí sabemos algunas cosas. Sabemos que Dios es santo. Sabemos que Él es demasiado puro para ver la iniquidad. No puede tolerar el mal. Sabemos que Él no tienta a ningún hombre, ni es tentado por ningún hombre. Sabemos que Él es santo, que Él es santo, santo. Ningún mal habita en Él. Él es todo luz y no hay tinieblas en Él. Lo sabemos, lo creemos. Dios no es el autor de la confusión. Él no es la fuente del pecado. Lo sabemos, lo creemos. El pecado nace cuando el estándar de perfección moral no se cumple y es un acto basado en el intelecto, la razón y la elección hecha por sus criaturas. Ahora surge la pregunta, ¿por qué Dios permitiría el pecado? Y yo solo puedo especular sobre esto, ¿no? No hay una declaración específica, pero creo que puedes hacer una especulación bastante razonable, más allá de la cual no puedo ir, ni me apetece hacerlo, ¿no? Y es esto. ¿Qué provocó el pecado cuando vino al mundo? Bueno, provocó, diría, tres cosas. Y estas son las tres razones por las que creo que Dios permitió el mal. Número 1. Trajo la salvación de los pecadores. ¿No es verdad? Dios tenía que permitir el pecado. Dios tuvo que decretar el pecado en su plan, aunque nunca fue el autor de él, para poder salvar a los pecadores. Bien, ¿por qué Dios quiso salvar a los pecadores? Para poner de manifiesto atributos que de otra manera nunca hubieran sido manifiestos. ¿Es así? ¿Cómo va a mostrar Dios gracia si no hay pecadores? ¿Cómo va a mostrar Dios misericordia si no hay pecadores? Esa era una parte de la naturaleza de Dios que Él quería manifestar para su propia gloria a lo largo de toda la eternidad. Entonces Dios proveyó un medio por el cual Él podría mostrar gracia y mostrar misericordia. También quería mostrar amor, un amor que llega tan lejos que puedan alcanzar incluso a sus propios enemigos, aquellos que le odian. ¿Cómo lo va a mostrar si no tiene enemigos? Entonces Dios permite el mal para poder mostrar gracia, misericordia, perdón y salvación. En segundo lugar, Él permite el mal para que Él pueda mostrar su ira y para que Él pueda manifestar su juicio. ¿Cómo revelaría Dios esa parte de su naturaleza verdadera y eterna si no hubiera una oportunidad para juzgar a los pecadores? Y así lo puedes ver al mirar la historia de la redención y ver la salvación y la condenación de los pecadores. Y eso es lo que sucede. Y verás en última instancia el lugar o un lugar preparado para los que son salvos y un lugar para los que son condenados. Y debes concluir entonces que el propósito eterno de Dios era salvar a unos y juzgar a otros para que Él pudiera demostrar tanto su gracia como su juicio. Y luego me gustaría hacer un tercer punto aquí. Creo que Dios permitió el pecado para poder destruirlo para siempre. Mientras sus criaturas tengan una medida de libertad, mientras sus criaturas tengan inteligencia, es decir, puedan entender, razonar, es decir, puedan procesar ese conocimiento hacia el comportamiento y la elección, es decir, puedan elegir qué hacer,
siempre que tengan esa capacidad, existe la posibilidad de que no cumplan con el estándar y hacer la elección equivocada. Bueno, no les tomó mucho tiempo para hacerlo, ¿no? No sabemos cuánto tiempo pasó antes de que Lucifer tomara la decisión equivocada ante Dios. No sabemos cuánto tiempo pasó en el huerto antes de que Adán y Eva tomaran la decisión equivocada, pero ciertamente no fue antes de que tuvieran hijos. Tuvieron hijos probablemente alrededor de los 100 años o un poco más. Entonces, si hay elección, el potencial de una elección equivocada se encuentra ahí. Se le otorga una medida de libertad a las criaturas por medio de la cual pueden elegir honrar a Dios, por lo que está la opción también de elegir deshonrarle. Mientras eso esté ahí, entonces la realidad potencial del mal existe cuando se toma la decisión equivocada. Y creo que una vez que se toma la decisión equivocada, entonces Dios entra en acción y primero puede demostrar su gracia y salvación, segundo, Él puede demostrar su ira en el juicio y tercero, Él puede finalmente destruir el mal. Es casi como si Dios quisiera que el mal saliera a la superficie para poder extirparlo. Eso es lo que sucederá cuando toda la historia de la redención esté completa. Cuando todos los redimidos sean salvos y todos los perdidos sean arrojados al lago de fuego. Entonces la muerte y el Hades serán lanzados al lago de fuego. ¿Qué significa eso? No habrá más muerte, no más infierno, no más juicio. ¿Por qué? Porque no habrá más pecado. Y cuando vas al cielo, no hay nada allí que huela a un mundo pecaminoso, ¿verdad? No hay más lamento, ni más tristeza, ni más dolor, ni más pecado, ni más muerte. Entonces creo que Dios decretó el mal dentro de su plan, sin crearlo, por esas tres razones. Salvar y juzgar a los pecadores y destruir de una vez por todas el mal. Siempre que fuera posible, tendría que salir a la superficie para que Dios pudiera hacerlo. Ahora escucha, con base a esta explicación, y sé que esto parece simple, pero a mí me ha costado mucho aclarar mi propia mente a través de los años, quiero decir, en los últimos años ciertamente lo he entendido, pero como hombre joven lidias mucho con estas cosas, ¿no? Resumiendo, no hay una causa externa del pecado, fuera de la criatura, es decir, no hay ninguna fuerza flotando allí que Dios creó, es la ausencia de la perfección. No hay ninguna causa y efecto determinista, es decir, algún fatalismo, es solo elección y dentro del decreto de Dios, Él permitió esa elección, supo que esas elecciones se harían de la manera que se hicieron, lo planeó en el decreto para mostrar tanto su gracia como su ira y poner un fin, un final eterno al pecado. Pero siempre, y ahora marca esto, el que eligió el mal fue su fuente. En el caso de Lucifer, él fue la fuente del mal, inicialmente en el reino angelical, y consiguió 1/3 de los otros ángeles para que se unieran a él. Ahora, dado que los ángeles no procrean, Lucifer no pecó pasando el pecado, porque los ángeles no se casan, no se dan en casamiento, como dijo Jesús. Ellos no procrean. Todos fueron creados a la vez. Pero cuando Satanás hizo su mala elección, logró seducir a 1/3 del resto de los ángeles. En el caso de Lucifer, él fue la fuente del mal inicialmente en el reino angelical. Lo mismo sucedió con Adán y Eva, solo que tuvo un efecto diferente. Con los ángeles todos pecaron por su propio pecado y nadie pasó su pecado a nadie porque no procrean. En el caso de Adán y Eva, cuando Adán y Eva tomaron la decisión equivocada, toda la humanidad los acompañó, porque todos salimos de los lomos de Adán y Eva. Entonces la fuente del mal está fuera de Dios. La fuente del mal está en la criatura. Y lo vamos a dejar aquí, porque sigue, pero ya la segunda parte se centra más en la persona de Satanás, de la serpiente, con muchos detalles, y lo básico y fundamental está en esta primera parte. Que Dios os bendiga.